porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y me da mucho gusto que estén aquí. Hoy vamos a conversar con Nidia Chávez Montiel. Ella es maestra en análisis de discurso y trabaja en la Fundación Telefónica Movistar México. Hola, gracias Nidia por estar aquí. Gracias por conversar con nosotras y con nosotros. Y para comenzar me gustaría que te presentaras, que nos digas un poco quién eres, qué has hecho, qué te trae en el tema de la educación y las mujeres. Muchísimas gracias, Sonia, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Yo soy Nidia Chávez y nací en Venezuela y soy mexicana por naturalización. Y desde hace mucho tiempo, desde 1998, tuve la oportunidad de entrar a la industria de las telecomunicaciones y desde allí comenzar a dialogar con el mundo social y desde allí observar esa gran diferencia que existía en una industria tan relevante, que sigue siendo tan relevante, entre la influencia que tenían los hombres versus la influencia de las mujeres. Y mi interés y la vida me llevó a Fundación Telefónica. Fundación Telefónica desde 2011 comencé en Venezuela, en Caracas, y, y luego tuve, ahora sí tengo que decir, la fortuna de poder trabajar en Fundación Telefónica Movistar México, precisamente en una institución que cree firmemente, como yo, en el poder transformador de la educación y en la necesidad de utilizar la educación como una herramienta a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Y dices bien y que que te diste cuenta de esta enorme diferencia entre la influencia que tienen los hombres en el mundo de la digital, de las tecnologías, y la que tienen las mujeres. ¿Por qué crees que se debe esto y qué has hecho en relación a esto? Definitivamente es cultural. Históricamente la industria de las telecomunicaciones y la industria de la tecnología y ahora todo lo que es la economía digital, pues ha estado más influenciada por hombres. Y una de las primeras características que encontramos es que, y eso pues lo sabes muy bien Sonia y lo conoce y lo difunde muy bien también muy por él, es que un número importante de hombres estudian más carreras STEM que mujeres. Es cultural, es responsabilidad de todos lo que ha ocurrido y lo que ocurre, pensando además en la transformación digital. Eh, por supuesto, tenemos que también considerar aspectos relacionados con el patriarcado, con situaciones históricas de nuestra región. Y, y por otra, o sea, también tenemos que mencionar que culturalmente las mujeres han llegado a creerse que no tienen las mismas capacidades que los hombres para cursar estas carreras. Creo que lo que hemos hecho desde Fundación Telefónica Movistar México y particularmente pues yo, gracias no solamente a las redes a las que he tenido oportunidad de sumarme, como lo es Muy por Ed, sino a la oportunidad de estar en un país donde hay muchas mujeres que están luchando por la igualdad. Y una de las cosas que hacemos es visibilizar, primero visibilizar esta situación. En el año 2023 publicamos un texto que se llama Historias de Igualdad, Derechos de Mujeres y Niñas en el Ecosistema Digital. Lo hicimos en alianza con la UNESCO y con la red Conectadas y con Fundación Educa. Y,
Y este proyecto nos permitió visibilizar buenas prácticas. Creo que es importante que las mujeres jóvenes, que las mujeres que ya están en empresas, en organizaciones, pues conozcan estas buenas prácticas que existen. Y de eso se trataba el libro, era una especie de ABC. Es decir, si usted quiere seguir adelante con una red de apoyo a mujeres en el sector de las telecomunicaciones, aquí está el caso. Si usted quiere formar a niñas en habilidades STEM, aquí hay un caso. Y creo que lo importante, y eso hicimos en el texto, es mostrar estos casos con todos esos aspectos que fueron positivos, asertivos, pero también mostrar los errores, ¿no? Pues, ¿dónde nos equivocamos? ¿Cómo debimos haber abordado este problema? Pero bueno, ¿cómo corregimos? Creo que es muy importante señalar que este es un camino complejo, que es difícil, que por supuesto sí hay muchas buenas prácticas. Oye, y es cierto lo que dices que es bastante cultural el hecho de que las chicas no elijan al momento de elegir una carrera, ir a la ingeniería, a las tecnologías, a las matemáticas, etcétera, que son todas las carreras STEM. Porque hay una parte importante de los mitos familiares y los estereotipos en casa y en la comunidad, alrededor de las casas, de las familias, que dice, bueno, las mujeres no necesariamente son buenas para las matemáticas ni para la ingeniería, no se ve bien, etcétera, etcétera. Eso todavía prevalece, es cierto, pero también es cierto que tú has encontrado como mecanismos para incluirlas. ¿Qué pasa cuando las incluyes? Es decir, ¿siguen creyendo que no son buenas? ¿O si ves que hay un interés, que sí se les despierta, que sí hay formas de que ellas puedan aprender y además, pues, tomar las riendas de su propia influencia y su propia agencia para usar estas herramientas digitales que hoy pues están súper desarrolladas, ya llegamos hasta la inteligencia artificial que te permite hacer muchísimas cosas, ahora sí que en tiempo real. Cuando incluyes mujeres en cualquier ecosistema, Sonia, no solamente en el ecosistema digital o en el mundo de las fundaciones empresariales, cuando incluyes a mujeres, pasan cosas fantásticas. Eh, Porque las mujeres eh, tenemos esa capacidad de, de invitar, tenemos una capacidad de invitar a participar no solamente a otras mujeres, que eso me parece importante, sino que nosotras como profesionales tenemos una habilidad importantísima de trabajar en equipo, de resolver problemas, de, de enfrentar la adversidad. Eso lo vimos durante la pandemia. Y te estoy mencionando habilidades que son fundamentales en este siglo. Entonces, sí te puedo decir, no tengo la menor duda que habilidades técnicas, habilidades duras, las mujeres una vez que están dentro de los ecosistemas, que en muchísimos casos entran a esos ecosistemas con estándares muy altos de conocimiento, de especialización, como, o sea, no quiero ni decirlo, pero como cualquier hombre, como cualquier, Otra persona. en total situación de igualdad. Ujú. Pero hay que señalar que tenemos la capacidad de desarrollar unas habilidades que son fundamentales para estar en ecosistemas de trabajo en este momento. Eh, de hecho, eso es como una manera de ver las habilidades STEAM, ¿no? Ya bueno, que es como tendríamos que verlas, ¿no? Cuando incorporas todo lo que tiene que ver con el humanismo, visto a través de, bueno, de esta, que sí que es arte, pero que eso lo recuerdo de muchas mujeres expertas en, más en ramas de ingeniería y de tecnología, que es fundamental, pues que lo humano esté presente en, en todas estas, que está presente en todas estas disciplinas, porque definitivamente este es el siglo del humanismo, y es el siglo del humanismo
porque lo que prevalece son esas habilidades y esas tareas y acciones que no pueden realizar las máquinas y que no pueden, y que la IA pues tiene dificultades, está comprobado que tiene serias dificultades para realizar eh, actividades que son nuestras, ¿no? Como lo es, por ejemplo, ponerse en el lugar de los otros, de las otras. eh, y creo que las mujeres en ecosistemas de trabajo aportan cosas maravillosas y hacen a las organizaciones, esto está muy analizado, muy investigado, hacen a las organizaciones más productivas. Y hay una cosa que también me llama mucho la atención de lo mucho que realizas y que nos compartes a través de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, que es como estas actividades para que las mujeres que no han estado, que no han estudiado una carrera, que no tienen las habilidades, que optaron por otras cosas o que se fueron de la escuela y tienen otras rutas de vida no se queden rezagadas, o sea, que estén, ¿no? Que utilicen estas nuevas herramientas tecnológicas. Cuéntanos un poco de lo que haces en términos de cursos para las señoras, para las mujeres más, pues no tan jóvenes, no tan niñas, ¿no? Que Pero son las adultas, ¿no? Que luego a veces tienen muchísimas dificultades pues para alcanzar lo rápido que avanza la tecnología y todas las redes y todo lo digital en este mundo. Conecta Empleo es un programa que forma a personas eh, a partir de los 16 años. Ya podemos comenzar a formar a personas a través de, de este espacio donde ofrecemos cursos en modalidad de MOOCs. Y cuando analizamos los resultados, por ejemplo, en el caso de 2024, que son las cifras que están auditadas, vemos una participación de un número de mujeres en un porcentaje mayor, es decir, 36% eh, de esta población, más del 36%, son, son mujeres. Ujú, Eh, Se dan otros fenómenos en este proceso. Eh, las mujeres optan muchísimo por cursos relacionados con marketing, con, con manejo de redes sociales. Sí hay una inclinación de las ujú, mujeres eh, por este tipo de cursos de especialización. Y cuando miramos el rango de edades, eh, en su mayoría son mujeres mayores de 37 años, ¿no? Cuando ujú, vemos un rango de edades con relación a este tipo de formación. También observamos, Sonia, que cuando ves el porcentaje de culminación, pues la tasa de finalización son ellos los que finalizan eh, en una mayor cantidad estos cursos. Y ahí hay un análisis interesantísimo. Yo lo comentaba en el seminario que recientemente, el congreso que recientemente tuvo Mood por Ed, y es que hay que mirar estos datos eh, con un análisis, o sea, mirando todo lo que rodea, todas las problemáticas que rodean a las mujeres jóvenes y a las mujeres adultas. Y, y las mujeres tienen un trabajo que sabemos que no es remunerado, ujú, tienen una obligación en muchísimos casos en solitario, una responsabilidad en solitario con ujú, relación a sus hijos, a sus hijas y a sus hijos. Eso resulta muy importante. Y yo comentaba que esta transformación digital que se acelera a finales a finales del siglo pasado, pero podemos hablar que desde los 70 del siglo pasado comienza a acelerarse ujú, y el siglo nos recibe con los mismos problemas de género, con las mismas desigualdades, pero ujú, ahora amplificadas en ujú, la transformación digital. Entonces los retos son muy,
muy grandes. Entonces, estas mujeres que les cuesta culminar estos procesos formativos, no lo hacen por una serie de problemas que nuevamente son sociales, tiene que ver con nuestra cultura, eh, y allí lo vemos, ¿no? Sin embargo, es una oportunidad que muchas mujeres aprovechan, sobre todo mujeres jóvenes que están en entornos universitarios y que complementan su formación con estos cursos, porque estos cursos, Sonia, están todos orientados a, a la era, al sector de la tecnología. Entonces Ya. vas a conseguir formación en programación, en Big Data, en IA. Ujú. Entonces son cursos gratuitos y que además están en español. Entonces no se encuentran con la barrera del idioma. Y la experiencia es maravillosa, sobre todo cuando en esta experiencia tenemos la oportunidad de hacer procesos formativos presenciales, hacer charlas. Y creo que una de las principales preocupaciones además es que nadie nos enseña a desarrollar estas habilidades blandas. Exacto. Cuando todavía no estamos en un ecosistema, cuando no hemos tenido la oportunidad de desarrollarlas como realmente se desarrollan en colectivo, Ujú. con pares, con compañeras, en entornos seguros, cuando no hemos tenido la oportunidad de desarrollarlas, es una de las preguntas que más surgen en estos espacios presenciales. ¿Y cómo desarrollo mis habilidades blandas? Entonces, hay muchísimos retos, pero hay otra cara de la transformación digital que tú conoces muy bien, Sonia, porque yo te encuentro muchísimo en espacios digitales. Y en el siglo pasado, hablemos nuevamente de los años 70, era imposible saber qué habilidades necesitaba yo para llegar a un lugar determinado donde yo quería estar. Ujú. Yo decidí que quería estar conectada, estoy poniendo un ejemplo, con el mundo de la salud y, y yo decido que es enfermería, que yo voy a tomar un curso de enfermería. Te costaba enormemente saber qué otras habilidades necesitabas o conocimientos para llegar a ser, por ejemplo, una enfermera de una unidad de cuidados intensivos. Exacto. Hoy, hoy tenemos acceso a muchísima información, pero necesitamos las habilidades para buscar esa información, para interpretar esa información. Y si logramos como sociedad eh, pensar que las mujeres tienen que estar allí, que tenemos que estar allí, siendo parte de la definición de la era, porque no estamos. En todo este periodo, principalmente han estado ellos, son los hombres los que han estado al frente del diseño de esta era y fue muy evidente y ha sido muy evidente cuando hablamos de ella. Ujú. El diseño es masculino. Nosotras no estamos allí. No estamos allí. Exacto. Ese cambio tiene que darse Incluso porque, hasta para poder hacer este, los prompts o las respuestas que te da la inteligencia artificial, por supuesto, Sonia, es que el mundo no será, absolutamente lleno el de mundo no será un eso. buen mundo. O sea, Exacto, el mundo no será un mejor mundo si nosotras no estamos allí. exacto. Pero no va a pasar, eso no va a pasar de manera mágica. O No, sea, claro, porque además, como no lo enseñan mucho, si no estás especializada en una carrera específica, no sé qué, no estás fuera del mundo digital, es decir, no te enseñan a qué otras habilidades de las nuevas tecnologías tienes tú que saber para poder desarrollarte mejor en lo que hayas decidido, como arquitecto, como arquitecta, como ingeniera, como lo que sea, como constructor de lo que sea, ¿no? Ahí, sí, o como maestra misma, como por maestro. favor, bueno, es que eso es un tema que daría para 4 podcasts. Sí, sí. Claro, porque es cierto que Nuestras das maestras y consejos. maestros, nuestras maestras y maestros eh, que lograron adquirir, profundizar, adquirir muchas habilidades digitales durante la pandemia, pero que no
necesariamente, porque además nos cuesta en todas las profesiones, pero hablando de la docencia tan relevante, eh, maestros frente a grupos, entender las señas del siglo, o sea, entender qué pasa con esta cultura digital, que me parece fundamental y es algo que en Fundación Telefónica Movistar México tenemos 20 años, Sonia, 20 años analizando. Nosotros sabemos que este siglo ofrece muchísimas oportunidades, pero, pero si no hay un acceso igualitario, si no hay un acceso desde la equidad, vamos a tener serios problemas como sociedades. Sí, incluso también, como decías tú, para el tema de cómo estamos enseñando a los maestros y a las maestras a enseñar estas nuevas habilidades o incluirlas o potenciarlas o utilizar estas herramientas para su práctica docente. Y yo creo que ahí todavía tenemos un trecho grande que seguir trabajando. Todas estas nuevas buenas prácticas que ustedes han hecho diversos informes sobre el tema pues hablan también de algunos maestros o no, maestras que dicen, no, no me quiero quedar atrás y lo hacen de manera individual, pero quizá no tendríamos que estar hablando de manera de esfuerzos individuales, sino esfuerzos de política colectivos que beneficien a una gran mayoría de personas, ¿no? Hay experiencias, grandes experiencias de maestras y maestros y de escuelas, de instituciones que, que debido a esta preocupación de, sabes, yo necesito, sí, seguir haciendo una aportación eh, en el aula, de acompañar a mis estudiantes en esta era y, y que abrazan metodologías de innovación educativa. La educación digital es otro, todo un mundo, un ecosistema, donde allí, Sonia, y a quienes me están escuchando en este momento, ahí lo menos importante es la tecnología. Ahí lo menos importante que solemos, por cierto, quedarnos allí, ¿no? Quedarnos en ese mundo de, y la computadora, y qué hago con el laboratorio. Por supuesto que necesitas computadoras, necesitas laboratorios, pero necesitas docentes formados, docentes que entiendan por qué van a utilizar matemáticas pro futuro, por qué lo voy a utilizar, qué voy a hacer en el aula con esta herramienta. Eh, Docentes a quien les siga importando si un niño que llegó al aula comió o no comió, desayunó o no desayunó. Eso no dejará de ser relevante nunca, nunca. Pero un docente con las habilidades digitales necesarias para hacer un uso de la tecnología adecuada en el aula, va a llevar a sus estudiantes a otro lugar. Claro, Va a otro llevar nivel, a sus estudiantes a otro lugar. claro. Al lugar donde, al futuro, es decir, ahora, Sí, sí, no sí, es hoy. exactamente. Y cuando digo los va a llevar a otros lugares, a ese lugar donde cada uno de las niñas, niños y las personas más jóvenes, pues quieran estar hablando de vocaciones, hablando de qué me hace feliz, qué quiero hacer. Eso también se nos ha olvidado. O sea, el placer de estudiar. Nosotros, nosotras, en la institución, pues creemos firmemente en promover, en la promoción de esa pasión por el conocimiento, Sonia, Mm, sí, ¿no? Del amor por aprender. eh, entonces, sí, el siglo hay que seguir interpretándolo. eh, tenemos que estar atentas, atentos a estos cambios, leer sobre ética, leer sobre ciencia, leer literatura, leer los clásicos. sí, Eso, todo, esto sigue siendo muy relevante, muy exacto. relevante. Y hablando de IA, o sea, una persona que sea experta en algo,
un docente que sea experto en una materia, que la domine, que le apasione, la va a aprovechar, la va a aprovechar, pero necesita habilidades digitales para hacerlo. Em, yo creo que como otro rasgo del siglo es que ahora sí el trabajo colaborativo es importante. Ahora sí. Sí, sin Siempre duda. lo fue, pero ahora sí. Ahora más, porque necesitas diversos tipos de talentos para sacar y dar soluciones a muchísimos de los problemas que tenemos encima y que Ujú. vivimos actualmente, ¿no? E instituciones trabajando juntas, Exacto. e Exacto. instituciones trabajando juntas. Tenemos que ser más solidarias. Nos tiene que importar lo que está pasando cerca de nosotros. Nos tiene que importar. Y eso también las maestras y los maestros tienen que llevarlo al aula. Pues Nidia, esta conversación ha sido súper fantástica. Muchísimas gracias. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado conversando con nosotras aquí en el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, Mujeres de 10 en Educación. Y como bien se dieron cuenta, estamos hablando con una de las mujeres de 10. Muchísimas gracias, Nidia, por estar aquí. Gracias y hasta la próxima. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.